Me presento, soy Jerónimo Quesada y mi compañera Esther Mendoza Ríos. Somos estudiantes de la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, pertenecientes a la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Estamos en el sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, SUAYED. A continuación, les explicaremos brevemente sobre el tema que nos toca exponer, que es un protocolo de investigación. Por título lleva Ilegalidad de la Carta Renuncia. Abre comillas, requisito de contrato en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Cierra comillas. En el problema de investigación que tenemos es el siguiente. Ya que se sabe por casos documentados, de testimonios de los y las personas trabajadoras de la zona industrial en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, en las pequeñas y medianas empresas donde los trabajadores, al momento de ser contratados, les van a firmar una hoja en blanco, el cual aceptan de manera expresa y tácita. Esto está viciado ya que es incluido en un documento pues con una renuncia voluntaria, siendo una práctica en perjuicio de sus derechos laborales, ya que el patrón de forma arbitraria puede hacer valer efectivamente en cualquier momento dicho documento. A continuación se plantearán dos preguntas con relación a nuestro tópico. Preguntas de investigación. 1. ¿Cuáles son las formas legales de contratación en el Estado de México? 2. ¿Cuáles son las principales razones por las cuales el trabajador o trabajadora acepta el empleo? Ahora bien, el siguiente punto es la justificación. En esta investigación del protocolo radica en la importancia del problema surgido de una manera ilegal a un grupo vulnerable de personas trabajadoras que tienen un nivel muy bajo de educación, adjuntándose el desconocimiento de las leyes laborales que tienen a su favor. Unas leyes que lo respaldan es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123, en el inciso A, así como los derechos humanos que le otorga el Estado y que le brinda y protege, además de los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte de ellos. Esta situación tenemos que el patrón es el que se aprovecha de esta situación haciéndoles firmar el documento en blanco para archivarlo en su expediente laboral con el engaño o necesidad, haciéndoles creer que es un requisito para darles o ser contratados en el trabajo. Nuestro siguiente punto es el objetivo general. La causa principal para evitar la violación a los derechos laborales es una reforma que dé la solución a esta gran problemática, donde las contracciones se lleven con conocimiento de la autoridad laboral a fin de erradicar prácticas desleales en contra de los trabajadores, por lo que una solución a este problema es que lleguen a un acuerdo mutuo entre patrón y trabajador y se deposite en la institución de autoridad laboral responsable los documentos de base en la relación laboral y sea esta misma una institución la que corrobore si estos son suficientes y legales. Por lo que toda relación laboral que no esté registrada ante la autoridad laboral sea considerada ilegal y multada de cumplirse. Nuestros objetivos particulares. Una de las formas legales de contratación laboral es apegarse a las normatividades existentes para hacer valer los derechos de cada trabajador, tales como la Ley Federal del Trabajo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Contratación Pública del Estado de México y municipios. La principal razón por la que un trabajador firma una hoja en blanco para ser contratado es precisamente por su necesidad económica, que es la pobreza y la falta de conocimiento hacia sus derechos laborales. Apartado número 4. Marcos de referencia, teóricas y jurídicas. A continuación empezaremos hablando sobre las bases teóricas. Apegarse a las normatividades
son las formas legales de contratación laboral y esto hace valer los derechos de cada trabajador. Existen diversas leyes, tales como la Ley Federal del Trabajo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Contratación Pública del Estado de México y municipios. Por lo que podemos decir que el derecho al empleo es un derecho fundamental, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que al firmar un documento que deduzca la renuncia a tal derecho en el momento de la contratación, presupone, como hemos comentado, una flagrante práctica desleal, ya que el fin mismo de un documento de tal naturaleza vulnera los derechos del trabajador. Hablamos también de un aprovechamiento indebido de dicha firma en blanco, lo cual es el hecho sin autorización del trabajador, pues para que exista aprovechamiento, el documento se ha de llenar extendiendo una obligación, ya que con esto puede comprometer los servicios o tan simple la reputación del trabajador, o causar un perjuicio a la sociedad, al Estado o a un tercero. Actualmente, los casos del abuso de la firma en blanco y alteración de documentos privados van en aumento, destacándose su incremento en los casos laborales. Para ello se analiza el daño y el perjuicio que ocasiona el abuso del tema en comento, así como determinar la responsabilidad jurídica de la persona a quien el Estado le irroga el poder para legalizar y sustentar actos públicos. Además de que existen también multas para sancionar a las malas prácticas legales, de acuerdo al artículo 1006 de la Ley Federal del Trabajo, consistente en una pena de 6 meses a 4 años de prisión. Sabemos que desafortunadamente es una práctica recurrente de los patrones o de las empresas al obligar a los trabajadores a firmar estos documentos, con el fin de realizar posteriores despidos injustificados, sin indemnizarlos, afectando con ello sus derechos humanos. Y como habíamos comentado al principio de este apartado, es indispensable también mencionar a la Organización Internacional del Trabajo, ya que es un organismo especializado de las Naciones Unidas, lo cual se ocupa de temas laborales, lo que nos compete, y tiene por objetivos principales promover los derechos laborales, fomentar oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al abordar los temas relacionados con el trabajo. Las bases jurídicas. Para abordar este tema, empleamos los ordenamientos legales como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123, primer párrafo, y lo que desprende el inciso A. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 23, nuestra Ley Federal del Trabajo en su artículo 48 bis, inciso C, y las diferentes jurisprudencias que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que por ende mencionaré algunas de ellas. Registro Digital 188112, instancia ante los tribunales colegiados de circuito en materia laboral. Renuncia. Tiene eficacia probatoria plena si el trabajador afirma que estampó su firma en una hoja de papel en blanco al inicio de la relación laboral y no la aprueba. La siguiente jurisprudencia tiene como registro digital 2024-400, instancia
ante los tribunales colegiados de circuito en materia laboral. La fuente es la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y nos habla de la renuncia, estándares de valoración de pruebas que los órganos jurisdiccionales deben considerar cuando el trabajador alega que fue obligado e inclusive recibió instrucciones para firmarla y el patrón afirma que la terminación de la relación laboral fue voluntaria. A continuación hablaremos también sobre el apartado 5, marco metodológico, y en este apartado hablaremos de las hipótesis y variables, del alcance de la investigación, el diseño de investigación, el procedimiento. Empezaremos con la hipótesis y variables. La causa de indefensión por despido injustificado tiene su origen en la pobreza. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática del 2018 en el Estado de México, se contaba con una población de 89.475.2 personas, lo cual el 47.9% vive en una situación de pobreza. Ante esta situación, se dice que el trabajador es vulnerado, ya sea por los patrones o por las empresas, al firmar un documento en blanco, lo cual el empleador indica que es un requisito para laborar con él. Debido a esto, el trabajador se ve obligado a aceptar, aunque sepa que es ilegal, por simple situación económica. También hablamos de las variables que existen, como son la aceptación al momento de la contratación, la carta renuncia como requisito para que el contratista configure la voluntad del trabajador al firmar dicho contrato, y la necesidad económica que tiene el trabajador para aceptar el empleo. En el alcance de investigación, en este simple y sencillamente se pretende utilizar la técnica descriptiva y propositiva. La primera se orienta al conocimiento de la realidad y la segunda se trata de elaborar una propuesta de cambio o de adición de alguna regulación jurídica. El diseño de la investigación. La investigación de nuestro tema se realizó en la zona industrial de Naucalpan de Juárez, del Estado de México, adquiriendo un resultado a través de procedimientos razonados, por lo que se espera obtener un conocimiento. Los métodos que aquí empleamos son lógicos y empíricos, y se prevé utilizar el inductivo y deductivo. Estos métodos los consideramos más adecuados para el problema que se aborda. Las técnicas de investigación será documental, que a su vez consiste en diversas técnicas consistentes en la recopilación de información de diferentes fuentes. Dentro de este apartado también tenemos el procedimiento. En este apartado se emplearán las técnicas bibliográficas, legislativas, hemerográficas y jurisprudencial. Hablaremos también del capitulado tentativo de la investigación. Como capítulo 1 tenemos los derechos de los trabajadores y los requisitos legales para ser contratados. El capítulo 2, prácticas desleales e ilegales a los trabajadores. Capítulo 3, causales de terminación laboral contempladas en la Ley Federal de Trabajo. De aquí se derivan unos subtemas, y el primer subtema es: todo trabajador tiene derecho a ser respetado en su persona, así como
laboralmente. El subtema 2. Existen medios de defensas legales que respaldan a cada trabajador para no violentar sus derechos laborales. El subtema 3 nos habla de las ventajas que tiene el trabajador para demandar un despido injustificado. El siguiente apartado nos habla de las fuentes de consulta. Contamos con la Ley Federal del Trabajo, las bibliojurídicas de la UNAM en Derecho Laboral, las tesis UNAM, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, principalmente en su artículo 123, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las diferentes tesis y jurisprudencias encontradas en las páginas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por último, la Organización Internacional del Trabajo. En el apartado 8 se conoce el cronograma de actividades. De acuerdo a las fechas establecidas del 28 de agosto al 4 de diciembre del presente año, el inicio del protocolo de investigación fue en la semana 6, semana 8. Elaboración de la primera parte del protocolo, reunión de información concerniente a los elementos y requisitos de una carta de renuncia. Posteriormente, en la semana 13 a la semana 15, recopilación de información relacionada con despidos injustificados. Semana 16 a la semana 17, trabajo final, integración de las diversas informaciones y la entrega del proyecto final. Por último, las firmas de los tesistas, su servidora Esther Mendoza Ríos y mi compañero Jerónimo González Estrada, estudiantes de la carrera de Derecho SUAYET. Muchas gracias.